Cuando desperté del coma después de 6 meses, mi padre estaba ahí fingiendo ser el hombre sufrido. Pero en el almuerzo de bienvenida, cuando intentó abrazarme, grité la verdad frente a toda la familia. No fue el árbol, abuelo, fue él quien me lanzó contra la pared. Ese día, mi abuelo hizo la justicia que la ley tardaría años en hacer. Hola, mis queridos. Miren quién está aquí para conversar con ustedes hoy. Soy la abuela Celia, Celia Vargas. Tengo 74 años bien vividos y vivo aquí en la ciudad de Oaxaca, en Oaxaca, tierra del sol cálido y la gente acogedora. Estoy aquí en mi cocina, sentada en esta silla de madera que mi difunto esposo, Domingo, hizo para mí hace más de 40 años. Al lado pueden ver mi estufa de leña que todavía uso todos los santos días. Nada sustituye el saborcito de la comida hecha en fuego verdadero, mis hijos. ¿Saben qué estaba haciendo ahora antes de prender esta cámara? Estaba preparando masa de tortillas fresquitas para mis nietos, que van a llegar dentro de poco de la escuela. Es una tradición nuestra aquí en casa. Todas las tardes, cuando llegan, hay tortillitas calientitas esperando, con quesillo oaxaqueño derretidito o cajeta casera que yo misma hago. Comencé esta tradición cuando mi primer nietito, Juan Pedro, tenía apenas 5 añitos y llegaba de la escuela siempre hambriento, los ojitos brillando de expectativa. Ustedes no saben la alegría que es ver a esos pequeñitos corriendo por el portón, las mochilas en la espalda gritando: «¡Abuela Celia! ¡Abuela Celia!». Es música para mis oídos, mis queridos. Después de las tortillas, se sientan aquí mismo en esta mesa. Hacen las tareas mientras yo voy preparando la cena. El olor a cilantro y cebollita siempre perfuma mi cocina al final de la tarde, mezclado con el ruido bonito de sus risas. Saben, mis hijos, esta rutina simple y llena de amor no siempre fue así en mi vida. Hubo un tiempo allá en mi infancia, cuando la cocina de la casa donde vivía era un lugar de miedo, no de acogimiento, cuando el ruido de pasos pesados en el corredor significaba peligro, no protección. Pero Dios es tan bueno, ustedes no tienen ni idea. Él me trajo hasta aquí, me dio la oportunidad de construir una familia donde el amor es la regla, no la excepción. Hoy miro a estos nietitos míos. Son 4 en total, 2 niñas y 2 niños. Y mi corazón se llena de gratitud. Ellos corren, juegan, hacen desorden, tiran las cosas por el suelo, y yo me quedo ahí riendo, ayudando a juntar los pedazos, dando besitos donde dolió. Nunca jamás una voz alterada o una mano pesada. Porque yo sé, mis queridos, yo sé muy bien lo que es crecer con miedo dentro de casa. Por eso resolví contar mi historia para ustedes hoy. No es fácil revolver estas memorias antiguas, pero si mi dolor puede ayudar a algún niño que está pasando por una situación parecida, o alguna familia que necesita entender que existen maneras diferentes de educar con amor, entonces vale la pena abrir este corazón viejo aquí. Antes de comenzar mi historia de verdad, quería hacerles un pedidito especial a ustedes que me están viendo. Si les está gustando esta plática de la abuela aquí, no olviden de darle like ahí abajo y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. ¿Sí? Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después del almuerzo o ya de nochecita? Yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz en saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para oír las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme si vamos a crear una cadena de cariño. La historia que voy a compartir con ustedes sucedió hace muchos años, cuando yo era apenas una niñita inocente allá en mi ciudad natal. Una historia sobre cómo a veces las personas que deberían protegernos son justamente aquellas que más nos lastiman. Pero también es una historia sobre cómo el amor verdadero, cuando finalmente aparece, tiene el poder de curar hasta las heridas más profundas del alma. Yo nací en 1951 en una ciudadcita llamada Tlaxiaco, también aquí en Oaxaca, pero bien en el monte mismo, donde el sol castiga fuerte y la vida siempre fue más dura. Mi mamá se llamaba Refugio, una mujer pequeñita de estatura, pero grande de corazón, con aquellos ojos cafés siempre cansados
y las manos callosas de tanto trabajar. Ella tenía la costumbre de cantar bajito mientras hacía las tareas de casa, siempre aquellas canciones antiguas que su mamá le enseñaba. Mi papá era Rogelio, un hombre alto, de hombros anchos, que trabajaba cargando sacos de maíz y frijol en el mercado del pueblo. Para quien lo veía de fuera, era trabajador, serio, respetado por los vecinos. Nuestra casa era pequeña, de adobe y teja de barro, con 3 cuartos apenas. La sala que también servía de cuarto de mis papás, el cuartito donde yo y mis 2 hermanos dormíamos, Valdemar, 3 años mayor que yo, y el pequeño Ángel, 2 años menor, y la cocina en el fondo, con estufa de leña y una mesa de madera medio chueca que mi papá había hecho. El piso era de cemento quemado, siempre bien barrido por mi mamá, que pasaba el día entero cuidando de la casa y de nosotros 3. Recuerdo bien la rutina de aquellos tiempos. Despertábamos temprano, antes incluso de que saliera el sol, con el canto del gallo del vecino don Domingo. Qué curioso, ¿no, mis queridos? Años después, yo vendría a casarme con un hombre que tenía el mismo nombre. Mi mamá ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Siempre atole con tamales cuando había, o entonces tortilla con piloncillo y leche cuando las gallinas no ponían. El olor a café tostado en el momento perfumaba toda la casa. Después del desayuno, íbamos para la escuela, una caminata de unos 20 minutos por el camino de tierra. Yo adoraba esa parte del día, mis hijos. En la escuela me sentía libre. Podía jugar con los otros niños, reír alto, correr en el patio de tierra durante el recreo. La maestra doña Concepción era dulce conmigo. Siempre elogiaba mi letra bonita y cómo yo era aplicada en los estudios. Era una mujer ya de edad, de cabellos blancos recogidos en un chongo, que trataba a todos nosotros con cariño de madre. Los juegos de aquel tiempo eran simples, pero buenos. Jugábamos a las escondidas entre las casas de la vecindad, a la rueda en el patio de la escuela. Las niñas saltábamos la cuerda hecha de trapos viejos. Yo tenía una muñeca de mazorca que mi mamá hizo para mí con cabello de estambre amarillo y vestiditos cosidos de retazos. Era mi tesoro más preciado. Dormía abrazada con ella toda la noche. Pero cuando llegaba la tarde y era hora de volver a casa, mis queridos, ahí comenzaba mi apretón en el pecho, porque nunca sabíamos en qué humor iba a estar mi papá cuando llegara del trabajo. Había días que él venía tranquilo, se sentaba en la silla mecedora en el portal, pedía a mi mamá traer la comida y se quedaba callado ahí, solo oyendo el radio viejo tocar las canciones rancheras. En esos días la casa tenía paz, pero había otros días, ay mis hijos, había otros días que nosotros ya oíamos sus pasos en la calle y sabíamos que la tormenta iba a desatarse. Él llegaba con el rostro cerrado, hablando alto, quejándose de todo, del patrón, del calor, de la comida que estaba fría, del ruido que hacíamos. Cualquier cosita servía de excusa. Si uno de los platos no estaba en el lugar correcto, si yo dejaba la muñeca en la sala, si mi hermano Valdemar olvidaba las chancletas en la puerta, si el pequeño Ángel lloraba por cualquier motivo de niño. Mi mamá vivía en estado de alerta, siempre intentando adivinar su humor, preparando todo perfectito, mandándonos quedarnos calladitos, calladitos. Celia, niña, ve a jugar allá en el patio, ella decía bajito cuando veía que él estaba llegando alterado. Lleva a tus hermanos y no hagan ruido, ¿sí? Y nosotros 3 salíamos corriendo para el fondo de la casa, intentando escondernos, intentando no existir. Yo era una niña de 6 años cuando aprendí que había 2 versiones de mi papá. El Rogelio que los vecinos conocían, siempre saludando a todo mundo en la calle, ayudando cuando alguien necesitaba cargar algo pesado, hablando de trabajo y de fútbol en la tiendita de don Juan. Y el Rogelio que vivía dentro de nuestra casa, que explotaba por cualquier motivo, que decía que los niños tenían que aprender a comportarse, que en su tiempo nadie hacía berrinches. Educación, él llamaba. Ustedes van a aprender a tener respeto. Decía siempre que alguno de nosotros cometía algún error de niño. Y ay de quien cuestionara. Mi mamá ya había aprendido a no interferir. Se quedaba solo mirando de lejos, con aquellos ojos tristes,
las manos temblando, susurrando bajito. Dios mío, Dios mío. Lo que más me dolía, mis queridos, era ver el miedo en la mirada de mis hermanitos. Valdemar, aunque siendo mayor, se quedaba encogidito en la esquina cuando comenzaba la gritería. Y el pequeño Ángel, pobrecito, con apenas 4 añitos, ya sabía que no podía llorar alto cuando se lastimaba jugando, porque si no iba a tener motivo de verdad para llorar. Y fue así que yo crecí, mis hijos, aprendiendo a andar en punta de pies dentro de la propia casa, a hablar bajo, a no dejar nada fuera de lugar, a no ser niña, porque ser niña en nuestra casa era peligroso de más. Fue en un día de enero de 1957, bien en medio del verano caliente del monte, que todo comenzó de verdad, mis queridos. Yo había acabado de cumplir 6 años el mes anterior. Todavía era una niñita que creía que el mundo era un lugar seguro, que los papás existían para proteger a los hijos. ¿Cómo estaba equivocada? Recuerdo que en ese día específico, mi mamá refugio había ido a la casa de doña Quitería, nuestra vecina, a llevar unos huevos que nuestra gallina Pinta había puesto. Era costumbre entre las mujeres del barrio ese intercambio. Un día era huevo, otro día era harina, manera de una ayudar a la otra cuando la cosa apretaba. Ella me dejó cuidando de mis hermanitos. Valdemar estaba jugando en el patio con las ramitas, haciendo de cuenta que eran carritos, y el pequeño Ángel dormía en la hamaca de la sala. Yo estaba en la cocina, intentando alcanzar un vaso en el estante más alto para beber agua. Era un vaso de vidrio común, de esos que venían de dulce de guayaba, que mi mamá compraba a veces en el mercado. Subí en una silla, estirando el brazo lo máximo que podía, cuando el vaso se resbaló de mi manita pequeña. El ruido del vidrio quebrándose en el piso de cemento resonó por la casa entera como un trueno. El pequeño Ángel despertó asustado y comenzó a llorar. Fue en ese exacto momento que oí los pasos pesados de mi papá llegando de la calle. Mi corazón se disparó, mis queridos. Mis deditos comenzaron a temblar mientras yo intentaba juntar los pedazos de vidrio con las propias manos, cortándome en la desesperación. La sangre goteaba en el piso, mezclada con las lágrimas que ya comenzaban a escurrir. ¿Qué ruido fue ese? La voz de Rogelio resonó por la casa como el rugido de un jaguar. Él apareció en la puerta de la cocina, el rostro rojo del sol y de la rabia, los ojos oscuros fijos en mí. Cuando vio los pedazos esparcidos y la sangre en mis dedos, no demostró ninguna pizca de preocupación. Solo ira pura. Niña malcriada, ¿no dije que los niños no pueden tocar las cosas sin permiso? Él se acercó despacio, como un predador cercando a su presa. Mira solo el cochinero que hiciste. Tu mamá va a tener que limpiar todo este desastre por tu culpa. Yo intenté explicar con la voz trémula de miedo. Papá, yo solo quería beber agua. Yo no podía alcanzar el vaso del estante de abajo, pero él no quería oír explicación ninguna. Nunca quería. ¿Agua? Él rió, pero era una risa sin alegría, llena de maldad. ¿Desde cuándo los niños mandan en la casa? Tenías que esperar a que tu mamá volviera. Pero no, la señorita quiso jugar a la adulta, ¿verdad? Fue entonces que sucedió, mis hijos. Por primera vez en mi vida, sentí la mano pesada de mi papá en mi rostro, una cachetada tan fuerte que me tiró al piso, bien en medio de los pedazos de vidrio. El dolor físico fue terrible, pero el dolor en el corazón fue peor todavía, porque hasta ese momento, por más enojado que se pusiera, nunca había puesto la mano en ninguno de nosotros tres. ¿Ahora aprendiste?, él preguntó, mirándome allá en el piso, mientras yo intentaba levantarme con las rodillas raspadas en los pedazos. ¿O quieres que te enseñe bien lo que pasa con los niños desobedientes? En ese momento, mi mamá llegó corriendo. Había oído el llanto de Ángel de lejos y vino a ver qué estaba pasando. Cuando me vio en el piso, sangrando, y vio la expresión de Rogelio, entendió todo al instante. Dios mío, Rogelio, ¿qué fue eso? La niña está toda lastimada. Ella corrió para tomarme en brazos, limpiando la sangre de mis cortes con el borde de la propia falda. Tu hija quebró el vaso a propósito solo para contrariarme,
Él mintió descaradamente. Subió en la silla sabiendo que no podía. Hizo el mayor desastre. Tenía que aprender que en mi casa hay reglas. Mi mamá me miró a los ojos y yo vi que ella sabía que yo no había quebrado el vaso a propósito, pero también vi el miedo en su mirada, miedo del propio marido. Ella apenas susurró: «Celia no hace maldades, Rogelio. Ella es una buena niña». «¿Buena niña?», él gritó todavía más alto. «Buena niña no quiebra las cosas de la casa. Buena niña obedece. Y si tú no consigues educar bien a esta niña, yo voy a educarla a mi manera». Y fue así, mis queridos, que comenzó mi pesadilla. A partir de ese día, cualquier cosita que yo hiciera o que él pensara que había hecho se volvía motivo para educación. Si yo reía muy alto jugando con mis hermanos, recibía regaño por hacer desorden. Si yo lloraba cuando me lastimaba, recibía regaño por hacer berrinches. Si yo dejaba cualquier objeto fuera del lugar que él consideraba correcto, venía la lección. Y en cada lección, la violencia se ponía peor. Comenzó con cachetadas, después fueron empujones, después golpes. Él siempre decía lo mismo: «Es para tu bien, niña. El día que aprendas a comportarte, no necesitas más de esto». Como si la culpa fuera mía, como si una niña de 6 años pudiera controlar todas sus acciones para no provocar a un adulto descontrolado. Mi mamá intentaba protegerme cuando podía, siempre susurrando para que yo tuviera cuidado para no dar motivo. «Celia, mi hija, no toques nada cuando tu papá esté en casa. Quédate calladita, juega solo en el cuarto, no hagas ruido». Pero ¿cómo una niña puede vivir sin ser niña? Mis hermanitos también comenzaron a cambiar. Valdemar, que antes era listo y juguetón, se quedó callado y siempre alerta. El pequeño Ángel aprendió a llorar bajito, tapándose la boca con las manitas cuando se lastimaba. Nuestra casa se volvió una prisión, donde nosotros 3 éramos prisioneros del humor impredecible de nuestro propio padre. En la escuela yo comencé a cambiar también. La maestra doña Concepción notaba que yo estaba más callada, más retraída. «Celia, mi hija, andas muy tristecita. ¿Pasó algo?», ella preguntaba con cariño. Pero ¿cómo podía contar? Mi papá siempre terminaba sus lecciones con la misma amenaza: «Si abres la boca para cualquier persona sobre lo que pasa dentro de casa, la próxima vez va a ser peor, mucho peor». Y yo creía. Yo era una niña de 6 años que creía que si contaba para alguien algo terrible, iba a pasar. Entonces yo mentía para todo mundo. «No, doña Concepción, está todo bien, solo tengo sueño». Y ella se quedaba preocupada, pero no insistía. En casa, yo aprendí a andar en punta de pies, a hablar bajito, a no tocar nada, a ser invisible. Pero por más que yo intentara ser perfecta, siempre había alguna cosa. Siempre había una excusa para la próxima educación. Y cada día que pasaba, yo entendía menos por qué mi papá, que debería amarme y protegerme, era la persona que más me lastimaba en el mundo entero. Los años que siguieron fueron como vivir en un campo minado, mis queridos. Entre los 6 y los 10 años, aprendí que una niña puede sobrevivir a casi todo, pero el precio de esa sobrevivencia es alto de más. Mi papá Rogelio transformó nuestra casa en un lugar donde el miedo vivía en cada rincón, donde el silencio era la única protección que teníamos. La violencia fue creciendo como una planta venenosa. Lo que comenzó con una cachetada se volvió sistema de educación diario. Despertar de mañana se volvió una lotería. ¿Será que hoy yo podía pasar desapercibida? ¿Será que hoy mis hermanitos no harían nada que lo irritara? Pero era imposible, mis hijos. ¿Cómo 3 niños pequeños pueden vivir sin hacer ruido, sin jugar, sin existir? Aprendí a reconocer todas las señales, la manera que él cerraba la puerta cuando llegaba del trabajo, el sonido de sus pasos en el corredor. Cuando eran lentos, todavía había esperanza de paz. Cuando eran pesados y rápidos, la tormenta estaba llegando. El tono de voz que él usaba para hablar con mi mamá, si fuera áspero desde el primer buenas tardes, era mejor que yo y mis hermanos desapareciéramos. Las lecciones fueron poniéndose más creativas y más crueles.
Si yo tiraba comida en el piso, no era solo una cachetada. Él me obligaba a comer del piso mismo, como él decía que los perros comen. Si yo olvidaba guardar mi muñeca de mazorca en el lugar exacto, ella se volvía regalo para el fuego de la estufa mientras yo miraba llorando. Niña desordenada no merece juguete, era lo que él hablaba con aquella sonrisa fría. Mi mamá refugio fue desapareciendo junto conmigo. Ella intentaba interceder a veces, pero eso solo empeoraba las cosas. Refugio, estás criando a esta niña malcriada. Si no sabes educar, déjamela a mí que yo sé. Y ahí la furia de él se volteaba para ella también. ¿Cuántas veces vi a mi mamá con el ojo morado inventando para las vecinas que se había pegado en la orilla de la puerta? ¿Cuántas veces la encontré llorando bajito en la cocina, las manos temblando mientras preparaba el almuerzo? Lo peor de todo era la humillación constante. Él no se contentaba solo con pegar, tenía que destruir por dentro también. Mira solo a esta niña fea y burra. ¿Quién va a querer una cosa de esas cuando crezca? La hija de doña Quitería tiene la misma edad que tú y ya sabe hacer todo bien. Tú eres un peso muerto en esta familia. Si no fuera obligación, te ponía en la calle hoy mismo. Esas palabras dolían más que los golpes, mis queridos. Porque una lastimada en el cuerpo se cura, pero las palabras se quedan grabadas en el alma de una niña para siempre. Comencé a creer que realmente era fea, burra, un estorbo. Comencé a pensar que merecía todo aquello. En la escuela, yo me volví una sombra. La maestra doña Concepción intentaba animarme. Preguntaba por qué yo estaba siempre con la cabeza baja, por qué no jugaba más con los otros niños en el recreo. Pero ¿cómo explicar que en casa yo estaba aprendiendo que no merecía jugar, no merecía sonreír, no merecía nada además de golpes? Inventé 1000 excusas para los moretones que aparecían. Me caí de la cama, me pegué en la puerta, me tropecé en la piedra. Doña Concepción me miraba con aquellos ojos preocupados, pero en aquel tiempo, mis hijos, las personas no se metían en los asuntos de familia como hoy. Los niños recibían golpes de los papás y era considerado normal, necesario. Hasta. Mis hermanitos también fueron poniéndose diferentes. Valdemar, que era solo 3 años mayor que yo, asumió el papel de protegernos como podía. Cuando oía la voz alterada del papá, él corría para el cuarto y hacía señal para que yo y Ángel nos escondiéramos debajo de la cama. Nos quedábamos ahí agarrados unos a otros, oyendo los gritos, las discusiones, rezando bajito para que la tormenta pasara. El pequeño Ángel, pobrecito, con apenas 4 añitos, desarrolló unas mañas extrañas. Comenzó a hacerse pipí en la cama todas las noches, y eso se volvía un motivo más para la corrección. Niño de 4 años haciéndose pipí en la cama como bebé. Voy a enseñarte a controlar eso. Y allá iba una golpiza más para el pequeñito que lloraba tanto que se quedaba sin aire. La comida se volvió arma también. Si alguno de nosotros no comía todo lo que estaba en el plato, él obligaba a comer, aunque estuviéramos sintiéndonos mal. La comida es cosa sagrada. Mientras yo me mate trabajando para poner comida en esta mesa, ustedes van a comer hasta el último grano. Una vez Ángel vomitó en el plato porque estaba resfriado y la comida no bajaba. Mi papá lo obligó a comer el vómito junto. Ahora aprendes a no desperdiciar. Yo comencé a tener pesadillas terribles, mis queridos. Soñaba que estaba huyendo, corriendo por campos infinitos, pero nunca conseguía salir de ningún lugar. Despertaba en medio de la madrugada, sudando frío, el corazón disparado. Otras veces soñaba que volaba lejos de aquella casa, que tenía alas como los pajaritos y podía huir para donde nadie me lastimara más. Durante el día comencé a vivir en un mundo de fantasía dentro de mi cabeza. Inventaba que tenía otra familia que vivía en una casa llena de flores, donde todo mundo reía y jugaba junto. Inventaba que era hija de la maestra doña Concepción, que me trataba con cariño todos los días en la escuela. Era la única manera de soportar la realidad. La violencia fue escalando de tal modo que yo vivía siempre lastimada. Brazos morados, rasguños en la espalda, marcas de cinturón en las piernas, todo siempre cubierto por la ropita. Claro, mi mamá me enseñaba a mentir mejor.
Si preguntan, dices que te caíste del árbol del patio. Si preguntan de nuevo, dices que te resbalaste en el lodo después de la lluvia. Y fue así que fui creciendo, mis hijos, aprendiendo que los niños no valen nada, que no merecen amor, que existen solo para obedecer y recibir golpes. A los 10 años, yo ya era una niña vieja por dentro, cansada de vivir, sin esperanza de que algún día las cosas pudieran ser diferentes. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque poco a poco yo me estaba transformando en una niña que no tenía más miedo de morir. Eso es peligroso, muy peligroso, porque cuando uno no tiene más miedo de morir, uno puede hacer cosas que pueden cambiar todo para siempre. Fue en una tarde de marzo de 1961, mis queridos, una de aquellas tardes de calor sofocante del monte oaxaqueño, cuando el sol parece que va a derretir la tierra y el aire queda pesado como plomo. Yo había acabado de cumplir 10 años el mes anterior, pero ya sentía como si hubiera vivido 100 vidas de sufrimiento. Estaba en ese estado de alma que solo quien pasó por lo que yo pasé puede entender. Cuando una niña ya sufrió tanto que no siente más nada, ni miedo, ni esperanza, ni ganas de vivir. Era como si yo fuera una muñequita de trapo que recibe golpes y golpes, pero no se quiebra porque ya no tiene más nada para quebrar por dentro. En ese día específico que cambiaría mi vida para siempre, mi mamá Refugio había salido bien tempranito para llevar unas ropas lavadas para su patrona, doña Hortensia, que vivía en la parte más rica de Tlaxiaco, en una casa grande con patio lleno de flores. Era un trabajito que ella hacía 3 veces por semana para ganar unos pesitos, porque el dinero de mi papá nunca jamás alcanzaba para el mes entero. Nosotros vivíamos siempre en el aprieto, siempre faltando alguna cosa. Celia, mi hija, ella me había dicho antes de salir, con aquellos ojos cansados que parecían cargar el peso del mundo. Tú te quedas cuidando de tus hermanitos y vas preparando el almuerzo para tu papá. Pon los frijoles en el fuego a las 12 menos 20, revuelve de vez en cuando y no olvides de sazonar con la cebolla picadita que está ahí en el tazón. Yo vuelvo antes de que él llegue. Pero el mundo tenía otros planes para ese día, mis queridos. Doña Hortensia acabó pidiendo para que mi mamá lavara más unas piezas. Arregló más unos trabajitos y el tiempo fue pasando sin que ella se diera cuenta. Mientras tanto, yo estaba ahí en nuestra casita, una niña de 10 años haciendo papel de mamá, cuidando de 2 hermanitos y preparando comida para una familia entera. Puse los frijoles en el fuego como ella mandó. Arreglé el fuego de leña bien, dejé cocinando despacito. Valdemar estaba en el patio jugando con unos pedazos de madera, haciendo de cuenta que eran barcos navegando en un río imaginario. Yo lo vigilaba por la ventana de la cocina mientras revolvía los frijoles y cuidaba para que no se quemaran. Fue cuando oí un llantito viniendo del cuarto. Era Ángel, que ahora tenía 7 años, pero todavía era pequeñito, flaquito, siempre lastimándose. Corrí para ver qué había pasado y encontré al pobrecito caído en el piso al lado de la cama. Él había intentado alcanzar un juguetito que estaba encima del baúl viejo y acabó cayéndose, pegándose la rodilla derecha en la orilla de madera. ¡Ay, ay, ay! Dolió, Celia, dolió mucho. Él lloraba, agarrándose la piernita, las lagrimitas bajando por la carita flaca. La rodilla estaba hinchándose, poniéndose moradita. Mi corazón de hermana mayor se apretó todo, viendo a ese niñito sufriendo. Lo tomé en brazos, aunque él ya estaba grandecito, y lo llevé para la cocina. Mojé un trapito con agua fresquita. Lo puse encima de la lastimada. «Calma, mi hermanito. Dentro de un ratito mamá vuelve y hace un remedio casero en tu dolorcito», yo decía, haciéndole cariño en los cabelitos, intentando calmarlo. «Eres fuerte, ¿verdad, hombrecito? No llores mucho, no». Me quedé unos 15 minutos ahí cuidándolo, cantando bajito aquellas canciones que mi mamá cantaba para nosotros cuando éramos más chiquitos. Ángel se fue calmando despacito, parando de llorar, recostando la cabecita en mi hombro. Era un momento dulce, mis queridos, uno de aquellos raros momentos de paz en nuestra casa de sufrimiento.
Pero fue ahí que mi vida se desmoronó de una vez. Cuando volví para la cocina para revolver los frijoles, el olor estaba extraño. Olor a quemado, olor a desgracia. Corrí para la estufa y vi el horror. Los frijoles se habían pegado en el fondo de la olla, aquella olla de hierro pesada que era una de las pocas cosas de valor que teníamos. El agua se había secado toda, los granos estaban negros, carbonizados, y un humo denso subía en dirección al techo. Mi corazón se detuvo, literalmente se detuvo. Miré para aquella olla humeando y supe, con la certeza que solo una niña traumatizada puede tener, que mi vida iba a cambiar esa tarde, porque mi papá llegaba siempre al mediodía en punto para almorzar. Él era puntual como un reloj cuando se trataba de comida. Y cuando él llegara y viera que no había almuerzo, mis deditos comenzaron a temblar violentamente. Intenté salvar lo que daba, desesperada. Tomé agua, intenté despegar los frijoles del fondo de la olla, intenté por lo menos salvar algunos granitos que no estaban totalmente quemados, pero cuanto más revolvía, peor quedaba. El olor a quemado se esparció por la casa toda, se pegó en las paredes, en el techo bajo, en cada rinconcito. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo susurraba para mí misma, las lágrimas ya comenzando a escurrir. Papá me va a matar de verdad esta vez. Y yo sabía que no estaba exagerando. En los últimos meses, la violencia de él había aumentado tanto que yo vivía siempre lastimada, siempre con miedo de que una hora él fuera demasiado lejos. Fue cuando oí aquellos pasos pesados que yo conocía de memoria y de salteado que me despertaban en medio de la madrugada solo de recordar, viniendo por la calle de tierra, levantando polvo, acercándose a nuestra casa. Era mediodía y mi papá estaba volviendo del trabajo en el mercado con hambre, esperando encontrar la comida lisita en la mesa. Mi alma salió del cuerpo de susto. Corrí para el cuarto como una loca. Tomé a Valdemar y a Ángel, que todavía estaba cojeando de la rodilla lastimada, y susurré con voz desesperada. Escóndanse debajo de la cama, ahora, y no salgan de ahí. No importa lo que oigan, no importa lo que me pase, quédense calladitos, calladitos como ratoncitos. Los dos me miraron con aquellos ojitos abiertos de terror puro. Ellos ya sabían, pobrecitos, ya habían aprendido que cuando yo hablaba en ese tono de pánico total, era porque la tormenta estaba llegando. Los vi meterse debajo de la cama vieja, agarrados uno al otro, como dos pajaritos asustados, temblando de miedo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, viendo a mis hermanitos en ese estado, pero no había tiempo para consolar a nadie. El sonido de los pasos estaba cada vez más cerca, más amenazador. Volví corriendo para la cocina y me quedé ahí parada en medio del humo, esperando lo inevitable. En ese momento, mis queridos, una cosa extraña me pasó. En vez de sentir el miedo de siempre, sentí una especie de paz helada, como si mi alma ya estuviera preparándose para partir de este mundo. A los 10 años de edad, yo ya no tenía más miedo de morir. Y eso es terrible, mis hijos. Cuando una niña llega a ese punto, es porque ya murió por dentro hace mucho tiempo. ¿Dónde está mi almuerzo? El grito de él resonó por la casa como un trueno en medio de la sequía. Ni hola, ni cómo están, ninguna pizca de preocupación en saber dónde estaba su esposa o si los hijos estaban bien. Solo rabia pura, solo exigencia, solo violencia esperando para explotar. Cuando él entró en la cocina y vio la escena, la olla quemada, el humo, el olor horrible que tomaba cuenta de todo, el rostro de él se transformó en una máscara de odio que me heló la sangre. Los ojos se pusieron rojos como brasas, los puños se cerraron y yo supe que de ahí no saldría viva. Burra, inútil, desgraciada. Él gritó tan alto que las paredes parecían temblar. No sirves ni para vigilar una olla. ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué dejó a una niña estúpida como tú cuidando de mi comida? Intenté explicar con la voz trémula. Papá, Ángel se cayó y se lastimó. Yo tuve que cuidarlo, fue sin querer. Pero él ya no estaba oyendo. Su mente ya había decidido. Yo tenía que pagar y pagar caro por haber echado a perder el almuerzo sagrado de él. ¿Echaste a perder mi comida?
Entonces tú no vas a comer por una semana. Vamos a ver si así aprendes a dar valor. Y comenzó. Primero fue una cachetada tan fuerte que me tiró contra la pared. Después otra y otra, cada una más violenta que la anterior. Pero esta vez fue diferente, mis queridos. Esta vez yo no lloré, no supliqué, no intenté huir. Me quedé ahí mirando a los ojos de él con una calma que lo dejó todavía más furioso, porque él se alimentaba del miedo de las víctimas y yo ya no le estaba dando más la satisfacción de verme aterrorizada. ¿No vas a llorar? ¿Crees que eres fuerte? Voy a mostrarte quién manda en esta casa. Él agarró mi brazo con una fuerza brutal, me arrastró por medio de la cocina como si yo fuera un costal de papas. Sentí el hueso del brazo casi partiéndose en la mano de él. Fue entonces que él tomó la propia olla quemada, todavía caliente de las brasas, y la levantó en el aire como un arma. ¿Quieres que te queme igual que tú quemaste mi comida? ¿Es eso lo que quieres, desgraciada? Y fue en ese momento, mis queridos, que algo dentro de mí se quebró de una vez por todas. No fue miedo lo que sentí, fue una rabia fría, una certeza absoluta de que si yo no hacía alguna cosa, él iba de verdad a matarme ese día. Y de una forma extraña, yo estaba casi en paz con esa posibilidad. Miré bien hondo en los ojos de él, con una valentía que ni sabía que tenía, y dije con una voz que ni parecía salir de mi boca: «Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo no tengo más miedo de ti. Yo no tengo más miedo de nada». El efecto fue inmediato y aterrorizante. Él se puso poseso de rabia, como si se hubiera vuelto un animal salvaje. Tiró la olla en el piso con toda la fuerza, haciendo un estruendo que debe haber despertado al barrio entero, y se fue para encima de mí con una violencia que nunca jamás había visto antes. «Desgraciada, demonio, voy a enseñarte a tener respeto. Voy a enseñarte a nunca más abrir esa boca para mí». Él me agarró por los cabellos, me arrastró por el piso de la cocina, como si yo fuera un animal. Y entonces, mis queridos, fue como si el mundo explotara en mi cabeza. Él me agarró por los cabellos con una mano y me levantó del piso. Y con la otra mano tomó mi cabeza y no puedo olvidar nunca del sonido que hizo cuando mi cabeza pegó en la orilla de la pared de adobe. Fue como si una campana gigante hubiera sonado dentro de mi cráneo, un sonido alto, metálico, que resonó por todos los rinconcitos de mi alma. El último sonido que oí fueron los gritos desesperados de mis hermanitos, que habían salido de debajo de la cama y vieron todo. «¡Celia! ¡Celia!», ellos gritaban, pero sus voces parecían venir de muy, muy lejos. Después de eso, mis queridos, fue solo oscuridad. Una oscuridad profunda como un pozo sin fondo, más oscura que la noche más oscura, donde no había dolor, no había miedo, no había nada además de un silencio infinito. Durante 6 largos meses, mi alma flotó en esa oscuridad, mientras mi cuerpito de niña luchaba entre la vida y la muerte en una cama de hospital. Y mientras yo luchaba para sobrevivir inconsciente e indefensa, mi papá interpretaba el papel de su vida allá afuera, el de padre sufrido y desesperado, cuya hijita querida había sufrido un terrible accidente doméstico. Cuando abrí los ojos por primera vez después de 6 meses de oscuridad, mis queridos, fue como nacer de nuevo. Pero no era un nacimiento bonito, lleno de alegría. Era como volver de un lugar muy distante, muy frío, donde casi me había quedado para siempre. La primera cosa que vi fue el techo blanco del hospital de Oaxaca, con aquellas manchas de humedad que parecían nubes grises. La segunda cosa que sentí fue el dolor de cabeza más terrible que una persona puede imaginar, como si 1000 martillos estuvieran pegando dentro de mi cráneo al mismo tiempo. «Despertó, despertó. Doctor, venga rápido». Era la voz de mi mamá refugio, que estaba ahí a mi lado, agarrando mi mano. Cuando conseguí voltear la cabeza despacio, muy despacio, vi que ella estaba irreconocible. Había adelgazado unos 20 kilos. Los cabellos estaban completamente blancos. Antes eran cafés y los ojos rojos de tanto llorar. Parecía una mujer de 80 años, no de 40. Mi hija,
Mi hijita querida, ella susurraba, besando mi frente, las lágrimas goteando en mi rostro. ¿Volviste para mamá? ¿Volviste? Intenté hablar, pero solo salió un sonido ronco, extraño. Mi garganta estaba seca como lija. Mi lengua parecía de papel. El doctor, un hombre alto y flaco llamado doctor Aristides, vino corriendo con una enfermera. Ellos hicieron unas pruebas, encendieron una linternita en mis ojos, me hicieron apretar las manos de ellos, mover los dedos de los pies. Es un milagro. El doctor hablaba para mi mamá, meneando la cabeza. Con el traumatismo craneal que ella tuvo, sinceramente, no esperábamos. Pero ella va a necesitar mucho reposo, mucho cuidado. El cerebro todavía está recuperándose. En los días siguientes, todavía medio mareada, medio confusa, fui recordando poco a poco lo que había pasado. Las memorias volvían como pedazos de un rompecabezas terrible, la olla quemada, la furia de mi papá, el sonido horrible de mi cabeza pegando en la pared, y junto con las memorias vino una cosa que nunca había sentido antes. Una rabia fría, calculada, mezclada con una valentía que no sabía de dónde venía. Mi mamá se quedaba el día entero en el hospital conmigo, durmiendo en una silla incómoda al lado de mi cama. Durante las tardes largas, mientras yo todavía estaba débil de más para salir de la cama, ella me contaba lo que había pasado en esos 6 meses. Cómo mi papá había llegado gritando en la casa de doña Hortensia: «Refugio, venga corriendo. Celia se cayó del techo, está toda quebrada». Él dijo que había subido al techo para agarrar una cometa que se había enredado. Mi mamá me contó con la voz llena de amargura. Dijo que te resbalaste y pegaste la cabeza en la orilla de la pared. Todo mundo creyó, hija. Yo misma creí hasta que... ¿Hasta qué, mamá?, yo pregunté todavía con la voz débil. Ella miró para los lados, verificó si no había nadie oyendo y susurró: «Tus hermanitos, Valdemar y Ángel». En la primera semana, cuando tú estabas aquí en el hospital, inconsciente, ellos comenzaron a tener pesadillas terribles. Despertaban en medio de la madrugada gritando, diciendo que habían visto al papá lastimarte. Yo pensaba que era trauma, ¿sabes?, de haberte visto lastimada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y entonces, que una noche Ángel despertó llorando mucho, mucho mismo, y habló una cosa que me heló la sangre. «Mamá, el papá no dijo la verdad». Celia no se cayó del techo. Nosotros vimos cuando él la agarró del cabello y pegó su cabeza en la pared de la cocina porque los frijoles se quemaron. Y Valdemar confirmó todo en los mínimos detalles. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente alguien sabía la verdad. Terror porque sabía que cuando saliera del hospital mi papá iba a estar todavía más peligroso. Hombre que pega en niño hasta dar traumatismo craneal no tiene más vuelta, no tiene más arreglo. «Mamá», yo dije, agarrando la mano de ella con fuerza, «cuando yo salga de aquí, él me va a matar de verdad. La próxima vez, él no va a parar». Ella meneó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «No, mi hija, no va a haber próxima vez. Yo ya mandé recado para tu abuelo Teodoro». Mi abuelo Teodoro era el papá de mi papá, un hombre de 70 y poquitos años que vivía en un ranchito pequeño a unas 2 horas de Tlaxiaco. Era conocido en la región entera como un hombre de palabra, de esos hombres antiguos que no acepta cobardía de ningún modo. Había criado 5 hijos hombres. Mi papá era el más chico y siempre decía que hombre que pega en mujer y niños no es hombre, es bicho. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «La verdad», ella respondió con una determinación en la voz que yo nunca había oído antes. Conté todo, los años de golpes, las humillaciones y ahora esto. Él se quedó en silencio del otro lado de la línea por unos 5 minutos. Después solo dijo: «Refugio, cuando la niña salga del hospital, me avisas. Voy a organizar un almuerzo de bienvenida para ella, un almuerzo que toda la familia va a participar. Y dile a Rogelio que no es invitación, es orden. Quien no venga no es más de la familia». Yo sabía lo que eso significaba. En la cultura del campo,
Cuando el patriarca de la familia llama a todo mundo para un almuerzo, no es solo para comer, es para ajustar cuentas, para hacer justicia, para poner las cosas en el lugar correcto. Durante el resto del tiempo en el hospital, mientras yo me recuperaba lentamente, mi mamá me contó cómo habían sido esos 6 meses. Mi papá, el cínico desgraciado, había interpretado el papel de padre sufrido con perfección. Venía al hospital todos los días, lloraba frente a los médicos, recibía las condolencias de los vecinos y conocidos. Pobrecito de Rogelio, las personas decían, trabajando tanto para sostener a la familia y ahora con la niña en ese estado, qué cruz pesada para un padre cargar. Si ellas supieran que la cruz había sido él mismo quien la había hecho. Lo peor de todo era que él venía a visitarme. Se quedaba ahí al lado de mi cama cuando yo estaba inconsciente, agarrando mi mano, susurrando. «Hijita de papá, necesitas despertar. Papá te extraña». Frente a los médicos y las enfermeras, claro, puro teatro, pura mentira. Pero mis hermanitos no conseguían más disimular. Cada vez que él llegaba cerca, ellos se encogían, temblaban, se escondían detrás de mi mamá. El pequeño Ángel, pobrecito, había desarrollado tartamudez y se hacía pipí en la cama toda la noche. Valdemar había parado de hablar casi completamente, solo respondía cuando preguntaban algo directo. Después de 2 meses y medio de hospital, cuando los médicos dijeron que yo estaba bien lo suficiente para ir para casa, mi mamá llamó a mi abuelo. «Papá Teodoro, Celia va a tener el alta la semana que viene». «Entonces voy a mandar las invitaciones», fue la respuesta de él. «Domingo que viene, mediodía, en mi rancho. Almuerzo de bienvenida para mi nieta. Va a estar toda la familia presente. Y dile a Rogelio que no es invitación, es orden. Quien no venga no es más de la familia». Durante aquella última semana en el hospital, mis queridos, yo sentí una cosa extraña creciendo dentro de mí. No era más miedo, no era más desesperación. Era una especie de esperanza mezclada con sed de justicia. A los 10 años y medio de edad, después de pasar 6 meses entre la vida y la muerte, yo finalmente iba a tener la oportunidad de decir la verdad frente a toda la familia. El sábado antes del alta, mi papá vino a visitarme por la última vez. Se quedó ahí a mi lado, haciendo el teatro de siempre para las enfermeras, hablando cómo estaba feliz que yo iba a volver para casa. Pero cuando nos quedamos solos por algunos minutos, él se agachó bien cerca de mi oído y susurró con aquella voz fría que yo conocía tan bien. «Espero que estos meses hayan servido para que aprendas a comportarte, porque en casa nada cambió. Continúa siendo la misma regla. Tú obedeces o aprendes a la mala». Miré bien a los ojos de él y respondí con una voz firme que me sorprendió. «Va a ser diferente ahora, papá. Va a ser muy diferente». Él rió de ese modo cruel. «¿Va a ser qué? ¿Crees que por haber estado enferma voy a tener lástima? Niña mimada no aprende nunca». «Mañana en el almuerzo del abuelo», yo dije, todavía mirando fijo a los ojos de él. «Yo voy a contar para todo mundo lo que realmente pasó esa tarde. Voy a contar que no fue ningún accidente». El color desapareció del rostro de él. «Pequeñita desgraciada, si abres esa boca, ¿qué vas a hacer?», yo pregunté con una valentía que no sabía que tenía. «¿Pegarme de nuevo frente al abuelo Teodoro, del tío Baldomiro, del tío Ignacio, de toda la familia? Yo quiero ver que lo intentes». Fue la primera vez en la vida que vi miedo en los ojos de mi papá. Miedo de verdad, porque él sabía que al día siguiente, en el almuerzo del rancho, por primera vez en la vida, él iba a tener que responder por todos los años de cobardía y violencia. Y yo sabía que estaba lista para hablar la verdad, costara lo que costara. Y aquí estoy yo hoy, mis queridos, a los 74 años bien vividos, sentada en mi cocina en Oaxaca, preparando tortillas para mis nietitos que llegan de la escuela. Miro para estas manos arrugadas, revolviendo la masa, y pienso en todo lo que estas manos ya pasaron, en todo lo que este corazón ya sufrió y superó. Es difícil creer que la mujer que está aquí hoy, rodeada de amor y tranquilidad, es la misma niña que casi murió a los 10 años en las manos del propio padre.
Después de ese domingo memorable en el rancho de mi abuelo Teodoro, ese domingo que cambió mi vida para siempre, mi historia tomó rumbos completamente diferentes. Fui a vivir con mis abuelos paternos en el ranchito, junto con mis hermanitos Valdemar y Ángel y mi mamá Refugio. Mi papá, mi papá pasó un buen tiempo recuperándose en el hospital de Oaxaca y después de eso nunca más pudo acercarse a nosotros. La familia toda se unió para garantizar eso. Fue en el rancho del abuelo Teodoro que aprendí lo que es una familia de verdad, mis hijos. Aprendí que los niños pueden reír alto, pueden correr, pueden hacer travesuras, pueden hasta quebrar alguna cosa sin recibir golpes. Aprendí que cuando uno se lastima, uno recibe cariño, no regaño. Aprendí que papá y mamá existen para proteger, no para lastimar. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, pero de mucho amor. Todas las mañanas él me llamaba para ir con él a sacar leche de las vacas. «Ven acá, nietita», él decía con aquella voz ronca pero cariñosa. «Ven a aprender cómo se cuida de los animales». Y allá iba yo, todavía pequeñita, pero aprendiendo que cuidar es una cosa buena, una cosa bonita. Mi abuela, doña Quiteria, no la vecina, era otro nombre que ella tenía. Era una dulcera de primera. Hacía los dulces más sabrosos del mundo. Cajeta cremosa, cocada blanca que se derretía en la boca, palanqueta que quedaba en el punto certito y ella siempre me llamaba para ayudar. «Celia, mi nieta querida, ven a revolver este dulce de calabaza aquí, pero despacio, con cariño, que el dulce no le gusta la prisa». Fue ella quien me enseñó a cocinar de verdad, con amor, con paciencia. Todo lo que sé hoy sobre hacer comida sabrosa, aprendí con ella en aquella cocina grande del rancho, con estufa de leña que calentaba la casa entera y perfumaba todo con olor a canela y clavo. Crecí ahí en el rancho hasta los 15 años, mis queridos. Estudié en la escuelita del pueblo. Hice amistades verdaderas por primera vez en la vida. Aprendí a ser niña, aunque siendo casi adolescente. Mis hermanitos también se recuperaron de aquellos años terribles. Valdemar volvió a hablar normal. Se volvió un niño alegre y juguetón. El pequeño Ángel paró con la tartamudez y el pipí en la cama. Se volvió un niño listo y cariñoso. Cuando cumplí 16 años, conocí a mi futuro marido, Domingo, el mismo nombre del vecino allá de Tlaxiaco, ¿recuerdan? El destino tiene esas coincidencias graciosas de verdad. Él era hijo de rancheros vecinos, un muchacho de 20 años, trabajador, respetuoso, de familia buena. Pero lo más importante, él tenía manos dulces, voz mansa, nunca gritaba con nadie. Noviamos 3 años, siempre con el mayor respeto, siempre bajo los ojos cuidadosos de mi abuelo Teodoro, que se había vuelto mi papá de verdad. Cuando cumplí 19 años, nos casamos en una fiestecita simple pero bonita, en el propio rancho, con derecho a acordeón, jaripeo y mucho baile toda la noche. Vine a vivir aquí en Oaxaca en 1970, cuando Domingo consiguió un empleo bueno en el ayuntamiento. Compramos esta casita pequeña pero acogedora donde estoy hasta hoy. 3 cuartos, una sala, una cocina que es el corazón de la casa, y un patio con árbol de mango, árbol de guayaba y un cantero de hierbas que cuido hasta hoy. Tuve 4 hijos con mi Domingo, mis queridos. 2 niños y 2 niñas. José Carlos, que hoy es chófer de autobús, María de los Dolores, que trabaja en la escuela municipal, Francisco, que se volvió mecánico y tiene taller propio, y la pequeña Socorro, que se graduó maestra y da clases en la misma escuela donde la hermana trabaja. Y qué alegría fue criar a esos hijos. Por primera vez en la vida, yo supe lo que es educar con amor, enseñar con paciencia, corregir sin violencia. Cuando ellos hacían travesuras y hacían mucha, como todo niño normal, yo me sentaba, conversaba, explicaba por qué no se podía, daba castigo educativo cuando necesario. Nunca, jamás una mano pesada, porque yo sabía en carne propia lo que eso hace con un niño. Mi marido Domingo era compañero en todo, hombre trabajador, cariñoso, que llegaba del trabajo y ayudaba con los niños, que jugaba en el patio, que hacía cuestión de cenar en familia todos los santos días. Vivimos 52 años juntos, mis hijos.
Él falleció hace 3 años de problema en el corazón, pero fue una vida entera de compañerismo y amor verdadero. Hoy, a los 74 años, mi mayor alegría son mis 4 nietos. Juan Pedro, de 12 años, María Clara, de 10, Lucas, de 8, y la pequeñita Ana Lucía, de 5 añitos. Ellos son la luz de mis ojos, la razón de yo despertar animada todos los días. Todas las tardes, cuando llegan de la escuela, es la misma alegría. Corren por el portón gritando: ¡Abuela Celia! ¡Abuela Celia! Y vienen directo para la cocina, donde siempre hay tortillitas calientitas esperando. Se sientan en esta mesa donde estoy ahora. Hacen las tareas escolares mientras yo preparo la merienda de la tarde. Tortillas con quesillo, licuado de frutas, pastel de elote, galletitas caseras. Y qué libertad ellos tienen, mis queridos. Corren por la casa toda, juegan en el patio, hacen desorden, ríen alto, cantan, inventan juegos. A veces tiran alguna cosa, quiebran un vaso, hacen cochinero, y yo río junto, ayudo a limpiar, doy besitos donde dolió si se lastimaron. No fue nada, mi bien. La abuela limpia eso rapidito, porque yo sé, en el fondo del alma, que niño, feliz es niño que puede ser niño, que puede equivocarse sin recibir golpes, que puede llorar cuando duele, que puede reír cuando está alegre. Mis nietitos nunca van a saber lo que es tener miedo dentro de casa. Nunca van a saber lo que es andar en punta de pies para no provocar a un adulto descontrolado. Los fines de semana, cuando mis hijos vienen a almorzar aquí, y ellos vienen siempre, porque familia unida es tradición que hago cuestión de mantener, esta casa se vuelve una fiesta. La mesa grande de la sala queda llena, hay risas, conversas, los nietos corriendo de un lado para otro, y yo me quedo ahí en medio de todo, sirviendo comida, oyendo las historias de cada uno, agradecida a Dios por haberme dado la oportunidad de ver al amor vencer al odio. Mantengo el contacto con mis hermanos hasta hoy. Valdemar se volvió comerciante exitoso en la Ciudad de México, se casó, tuvo hijos, es un hombre realizado. Ángel se graduó maestro, vive en Puebla, también constituyó familia. Nosotros 3 nos hablamos toda semana y siempre que es posible nos reunimos para recordar, no los tiempos malos, pero los tiempos buenos que vinieron después. Mi mamá Refugio vivió hasta los 85 años, tiempo suficiente para conocer a todos los nietos y algunos bisnietos. Murió en paz, rodeada de amor, sabiendo que había criado hijos buenos, a pesar de todas las dificultades. Está enterrada aquí en el cementerio de Oaxaca y yo voy a visitarla todos los lunes. Llevo flores y converso con ella sobre la familia. Es gracioso cómo la vida da vueltas, ¿no es, mis queridos? Aquella niña que casi murió a los 10 años hoy es una abuela de 74, rodeada de amor, viviendo en una ciudad que escogió para reconstruir su vida. Oaxaca se volvió mi hogar verdadero, lugar donde construí mi familia, donde aprendí a ser feliz de verdad. Todos los días, cuando despierto y veo el sol entrando por la ventana de mi cocina, agradezco a Dios por cada momento de esta vida nueva que Él me dio, por haberme mostrado que el amor es siempre más fuerte que la violencia, que la familia verdadera es aquella que protege y acoge, no la que lastima y destruye. Y es por eso que hoy estoy aquí contando mi historia para ustedes, mis queridos, que me están viendo. Porque creo que todo dolor puede ser transformado en esperanza. Todo sufrimiento puede volverse fuerza para ayudar a otras personas. Mis queridos que me están viendo en este momento, llegamos al final de esta historia que me costó tanto contar, pero que necesitaba ser compartida. Sé que fue pesado oír. Sé que tocó el corazón de ustedes, porque tocó profundamente el mío también al recordar cada detalle de esta jornada. Pero quiero que ustedes sepan de una cosa muy importante. No conté mi historia para despertar lástima o compasión. Conté porque aprendí a lo largo de estos 74 años de vida que nuestro dolor puede ser transformado en fuerza, nuestra cicatriz puede volverse sabiduría y nuestro sufrimiento puede volverse esperanza para quien todavía está pasando por lo que pasé.
Si existe un niño en cualquier lugar de este mundo que está viviendo en este momento lo que yo viví, andando en punta de pies dentro de casa, escondiendo moretones con mangas largas, inventando excusas para las lastimadas, pensando que merece ser tratado con violencia, quiero que ese niño sepa, tú no mereces eso. Nunca mereciste, nunca vas a merecer. No importa lo que ellos te digan, no importa cuántas veces repitan que es para tu bien, o que tú lo provocaste. Ningún niño provoca violencia de adulto. Los niños quiebran vasos, hacen desorden, lloran, ríen alto, olvidan las cosas en el lugar equivocado. Eso es ser niño. Y quien debería protegerte es justamente quien te está lastimando. Eso no es educación, eso no es amor, eso es cobardía pura. Yo aprendí que cuando uno guarda la verdad solo para sí, cuando uno tiene miedo de hablar, el monstruo se queda cada vez más fuerte. Pero cuando uno tiene valentía de contar para alguien de confianza, un maestro, un vecino, un familiar, una autoridad, ahí sí las cosas pueden cambiar. Fue eso lo que pasó conmigo en aquel almuerzo en el rancho de mi abuelo. La verdad liberó no solo a mí, pero a toda mi familia. Y para ustedes que son papás, mamás, tíos, abuelos, maestros, vecinos, abran los ojos. Niño muy callado, muy obediente, siempre con miedo, siempre inventando excusas para lastimadas, puede estar pidiendo socorro silenciosamente. Pregunten con cariño. Ofrezcan un oído amigo. Sean la persona de confianza que un niño traumatizado necesita para encontrar valentía de hablar. Yo también quiero hablar para aquellas personas que pasaron por lo que pasé, pero ya son adultas. Tal vez ustedes piensen que es tarde de más, que el tiempo pasó, que no sirve más buscar ayuda o justicia, pero nunca es tarde para liberarse de las cadenas del pasado. Nunca es tarde para buscar terapia, para conversar con alguien, para entender que la culpa nunca fue suya. Durante mucho tiempo, aunque después de adulta, aunque habiendo construido mi familia linda, yo todavía cargaba dentro de mí aquella niña lastimada de 10 años. Todavía oía la voz de mi papá diciendo que yo era fea, burra, que no servía para nada. Necesité de mucha conversación con personas sabias, mucha oración, mucho amor de mi familia para entender que aquellas palabras eran mentiras de un hombre enfermo, no verdades sobre quién yo era. Hoy yo sé que soy una mujer fuerte, una mamá que supo amar, una abuela que sabe proteger. Sé que tengo valor, que merezco respeto, que mi vida tuvo propósito. Y ustedes que pasaron por situaciones parecidas también merecen saber eso sobre sí mismos. La violencia puede quebrar nuestro cuerpo por un tiempo, puede lastimar nuestra alma profundamente, pero no puede destruir nuestra capacidad de amar y de ser amados. No puede robar nuestra dignidad, ni nuestro futuro. Si yo conseguí, ustedes también consiguen. Si yo pude reconstruir mi vida, ustedes también pueden. En cada país, en cada comunidad, existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busquen información sobre protección en la región de ustedes. Conversen con autoridades locales, con líderes comunitarios, con personas de confianza. La dignidad humana es un valor universal. No importa dónde estén ustedes, todos merecemos vivir libres de la violencia. Y recuerden siempre, el amor es más fuerte que el odio, la verdad es más poderosa que la mentira. Y la unión de una comunidad que se preocupa puede vencer cualquier forma de crueldad. Cuando nos juntamos para proteger a nuestros más vulnerables, creamos un mundo mejor para todos. Mis queridos, mis nietitos del corazón que llegaron hasta el final de esta historia dolorosa pero necesaria, ahora necesito de ustedes de una forma muy especial. Si esta historia tocó el corazón de ustedes, si reconocieron a alguien que necesita ayuda, o si simplemente creen que necesitamos hablar más sobre protección a los niños, entonces hagan lo siguiente para esta abuela aquí. Denle like a este video ahora y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. ¿Sí? Y para yo saber que ustedes vieron hasta el final, que oyeron con el corazón todo mi dolor y mi victoria, quiero que escriban en los comentarios apenas una palabra: valentía. Solo eso,
solo esta palabra, porque fue valentía que me salvó a los 10 años. Fue valentía que me trajo hasta aquí, y será valentía que puede salvar a otros niños hoy. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada suscripción, cada comentario, cada compartida puede llevar este mensaje para alguien que necesita oír que es posible sobrevivir y ser feliz después de la tormenta. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos. Hasta nuestra próxima plática. Amén.